Hola chicos, ¿cómo están? Soy el doctor David Liviak, soy médico endocrinólogo y continuando con los temas de alta rentabilidad para el examen de preinternado, vamos a desarrollar ahora obesidad y dislipidemias. Es importante primero saber cómo se hace la regulación hormonal de la ingesta de alimentos. Deben ustedes tener en cuenta que aquí son dos hormonas las importantes, las implicadas. En el caso de la saciedad, se conoce como la hormona de la saciedad a la leptina. Esta leptina es producido por el adipocito, por el tejido adiposo. Va a actuar a nivel del sistema nervioso central, específicamente a nivel del hipotálamo, en el centro del hambre y la saciedad. Y va a tener básicamente como efecto inhibir a las neuronas del neuropéptido y por otro lado estimular a las neuronas de la proopiomelanocortina, cuyo efecto final va a ser la saciedad. Por eso cuando hablan de saciedad siempre deben acordarse ustedes de leptina, es la hormona de la saciedad que se produce en el tejido adiposo. En el caso del hambre, la hormona relacionada con el hambre va a ser la grelina. Esta grelina va a ser sintetizada por el estómago, al igual que la leptina va a actuar a nivel del sistema nervioso central, básicamente en el centro del hambre y de la saciedad en el hipotálamo. Y la principal acción que van a tener la grelina va a ser el estímulo de las neuronas del neuropéptido Y, lo contrario a la leptina, ¿no? Y estas neuronas del péptido Y lo que van a hacer es inhibir a las neuronas de la propia melanocortina. Eso quiere decir que la grelina no inhibe directamente a la propia melanocortina, sino que lo hace de manera indirecta a través de las neuronas del neuropéptido Y, produciendo como resultado final hambre. Entonces, hambre, grelina, que se produce en el estómago. La primera patología nutricional es el sobrepeso y la obesidad. Estas se consideran como enfermedades crónicas multifactoriales que están caracterizadas por un incremento en la masa grasa corporal, que ésta se va a asociar a trastornos que van a ser perjudiciales para la salud. Dentro de la etiología del sobrepeso y la obesidad vamos a tener que la causa más frecuente va a ser el sobrepeso y obesidad de etiología exógena. ¿Qué cosa quiere decir? Va a estar en relación con un estilo de vida no saludable, ¿no? En relación a una mala alimentación, en relación a la poca actividad física, al sedentarismo, esto va a llevar a que haya un incremento en la grasa corporal. Y de esta manera la mayor parte de casos de sobrepeso y obesidad van a ser debido a causa exógena. Un menor porcentaje va a ser de tipo endógeno, que básicamente el sobrepeso y obesidad de tipo endógeno va a estar en relación a síndromes genéticos, ciertas alteraciones que van a regular la ingesta de alimentos o el gasto energético. Vamos a tener también trastornos hormonales, algunos de ellos ya los hemos conversado, como por ejemplo el hipotiroidismo o el Cushing, ¿no? Algunos fármacos también van a alterar la saciedad y el hambre van a conducir a que también la persona tenga mayor riesgo de incremento en la masa de grasa corporal. Pero definitivamente la etiología exógena es la más frecuente, como les había comentado. En cuanto al diagnóstico, el parámetro que se utiliza con regularidad para determinar si un paciente tiene sobrepeso o obesidad es el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal ustedes lo calculan relacionando el peso en kilos entre la talla en metros elevada al cuadrado. De acuerdo al valor que ustedes tengan de relacionar el peso y la talla, vamos a poder clasificar a una persona con un IMC normal, si se encuentra entre 18.5 y 24.9, con bajo peso, si tiene menos de 18.5 el IMC, y si se encuentra 25 o más, se va a hablar de sobrepeso y obesidad. En el caso de sobrepeso, se va a hablar de un índice de masa corporal entre 25 y 29.9, obesidad grado 1 entre 30 y 34.9, obesidad 2 entre 35 y 39.9, obesidad grado 3 entre 40 y 49.9 y obesidad grado 4 más de 50. Sin embargo, usualmente nosotros llegamos a hablar solo hasta obesidad grado 3 y consideramos que los pacientes con obesidad grado 3 son todos aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 40. No solemos considerar la obesidad grado 4, ¿no? Ya esta obesidad grado 3, que es mayor o igual de 40, nosotros le llamamos también obesidad
mórbida, ¿no? Entonces, esto es importante, esta clasificación de acuerdo al IMC, porque eso también es motivo de preguntas de examen, donde les dan el dato del peso de la talla para que ustedes puedan calcular el IMC, o ya les dan el IMC y le dicen cuál es la categoría diagnóstica de acuerdo a este valor. Otra forma de evaluar el sobrepeso y la obesidad es utilizar el perímetro abdominal. No habíamos dicho en la clase de diabetes que el incremento de grasa a predominio abdominal va a estar en relación con un mayor riesgo de sufrir diabetes, y no solo de diabetes, sino también de enfermedad cardiovascular. Entonces, el determinar si un paciente tiene un exceso de tejido graso a nivel abdominal es importante, y para eso utilizamos el perímetro abdominal. Y ustedes van a encontrar que existen muchos cortes para hablar de obesidad abdominal, dependiendo de la institución en que ustedes evalúen. Sin embargo, a mí me gusta utilizar los criterios de ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, dado que son puntos de corte para la población latina, como nuestro país. Ellos nos mencionan que en el caso del varón se habla de obesidad abdominal cuando el perímetro abdominal es mayor o igual a 94 centímetros, y en el caso de la mujer cuando es mayor o igual a 88 centímetros. Van a ver ustedes que la OMS, por ejemplo, da puntos de corte mayores para varón, da el corte de 102, pero esto es para población caucásica. En nuestro caso, yo prefiero utilizar el corte de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Y un tercer método para poder hablar o diagnosticar el sobrepeso y la obesidad es el porcentaje de grasa corporal. Mucho se ha cuestionado el IMC para poder hacer el diagnóstico de obesidad, sobre todo porque podrían haber personas, como por ejemplo un deportista, un físico-culturista, que tenga un IMC en grado de sobrepeso, pero que este sobrepeso se deba básicamente a un incremento en el tejido muscular, es decir, en la masa magra, y no en la masa grasa. Entonces se determina que es mejor utilizar o hacer uso del cálculo del porcentaje de grasa corporal. Para eso nosotros utilizamos un método que es la impedanciometría para medir el porcentaje de grasa corporal, y hablamos de obesidad cuando en el varón hay un porcentaje de grasa mayor o igual al 25%, y en el caso de la mujer un porcentaje mayor o igual al 32%. Ya habíamos dicho que el sobrepeso y la obesidad es importante el estudio, la identificación de estos pacientes, porque se va a asociar a trastornos perjudiciales para la salud. Precisamente estas comorbilidades que les voy a mencionar son las que ustedes tienen que valorar en un paciente que tiene sobrepeso y obesidad para poder diagnosticarlas tempranamente y tratarlas, ¿no? Dentro de estas, por ejemplo, encontramos hipertensión arterial, diabetes o prediabetes, ¿no? Vamos a encontrar también alteraciones en los lípidos, dislipidemias. Vamos a encontrar también en estos pacientes mayor riesgo de osteoartrosis. Estos pacientes también pueden tener síndrome de apnea obstructiva del sueño. Vamos a encontrar que estos pacientes también pueden presentar esteatosis hepática, que no es otra cosa que el hígado graso. Y también puede aumentar el riesgo o la incidencia de ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de endometrio en la mujer, el cáncer de mama o el cáncer de colon, que están en relación precisamente al incremento de grasa corporal. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que el pilar fundamental del tratamiento del sobrepeso y obesidad va a ser principalmente la modificación de los estilos de vida. Perdón, chicos. La modificación de los estilos de vida, es decir, estilos de vida saludable, donde básicamente vamos a tener aquí una alimentación sana y hacer actividad física de forma regular, ¿no? Es decir, dieta y ejercicio. Y en algunos casos vamos a poder utilizar fármacos para el tratamiento de la obesidad, que la mayoría de ellos van a tener una función anorexígena, ¿no? Es decir, que van a suprimir el apetito. La mayor parte de ellos van a actuar de esta manera, ¿no? Estos fármacos yo los voy a utilizar básicamente en dos situaciones: cuando tenga el paciente con un IMC que es mayor o igual a 27, al que se le asocien comorbilidades. En ese caso yo podría utilizar fármacos para el tratamiento de la obesidad. Y el otro punto es cuando el IMC sea mayor o igual a 30, ¿no? Pues el paciente tenga obesidad. Y una tercera opción es la cirugía bariátrica, ¿no? En el caso de la cirugía bariátrica, vamos a tener que esta cirugía bariátrica va a estar indicada en todos aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal
mayor o igual a 35 asociado a comorbilidades, o en el caso que mi paciente tenga un IMC mayor o igual de 40, es decir, esté en grado de obesidad mórbida. Vamos a pasar ahora al metabolismo lipídico, y ustedes deben recordar que aquí los lípidos, al ser sustancias que no son solubles en agua, entonces no pueden viajar en el plasma de manera libre, deben viajar asociados a transportadores, ¿no? Y la forma como viajan los lípidos en este caso va a ser a través de las lipoproteínas. Estas lipoproteínas son las que van a permitir que se haga el transporte de lípidos, ¿no? Estas lipoproteínas van a tener, como ustedes ven aquí en la imagen, un núcleo donde van a estar las sustancias que van a ser hidrofóbicas, es decir, que no pueden ser solubles en agua, donde vamos a tener a los ésteres de colesterol y a los triacilgliceroles, o sea, son sustancias que no son solubles en agua, son hidrofóbicas. Y en la envoltura de estas lipoproteínas vamos a tener sustancias que van a tener, van a ser hidrofílicas o van a tener una parte hidrofílica y que van a permitir ser solubles en agua, ¿no? Como por ejemplo los fosfolípidos, que son moléculas anfipáticas, es decir, tienen parte que es hidrosoluble y parte que es hidrofóbica, y las apolipoproteínas, ¿no? Que son proteínas hidrofóbicas que van a permitir también transportar a los lípidos a través de estas lipoproteínas, ¿no? ¿Cómo se realiza el transporte de los lípidos? Se realiza a través de dos vías, una vía exógena y una vía endógena, a través de las distintas lipoproteínas. ¿Cuáles son las lipoproteínas que nosotros conocemos? Las principales son estas cuatro. Los kilomicrones van a ser responsables de transportar básicamente, principalmente, triglicéridos exógenos, es decir, triglicéridos que nosotros obtenemos de la dieta. El VLDL va a transportar principalmente triglicéridos endógenos. Eso quiere decir que son triglicéridos que sintetizamos nosotros en el hígado. El LDL va a transportar principalmente colesterol, ¿no? A diferencia de los otros, colesterol. Y la forma en que va a llevar el colesterol va a llevar el colesterol del hígado hacia los tejidos, ¿no? Como ofrece el colesterol a los tejidos, ustedes van a ver que este colesterol LDL se le denomina colesterol malo, porque si se encuentra en cantidades incrementadas, obviamente va a ofrecer más colesterol a los tejidos y va a permitir que éste se acumule, principalmente en las arterias, haciendo que haya mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Es una forma de decirle, porque realmente no es malo. Los tejidos necesitan el colesterol, solamente cuando se encuentra incrementado, ahí es donde viene el problema, ¿no? Y el colesterol HDL o la lipoproteína HDL transporta colesterol también principalmente, solamente que lo hace al revés. Es decir, lleva el colesterol de los tejidos al hígado, ¿no? De tal manera que este colesterol se denomina como colesterol bueno porque básicamente lo que hace es limpiar, digamos, los tejidos de colesterol para llevarlos al hígado para que sean metabolizados, ¿no? Entonces, si vemos la participación de estas lipoproteínas en las vías de transporte de los lípidos, vamos a tener que en la vía exógena, ¿no? Los lípidos van a ingresar de la dieta, van a sufrir el proceso de digestión en el intestino, van a ser absorbidos y van a ser transportados por los kilomicrones, ¿no? Que habíamos dicho que transportan principalmente triglicéridos exógenos. Estos kilomicrones ricos en triglicéridos van a pasar por los distintos tejidos, ¿no? Principalmente músculo y tejido adiposo, donde se van a empezar a hidrolizar, se van a tomar los ácidos grasos de estos kilomicrones para quedar finalmente como remanentes de kilomicrón, los cuales van a ir al hígado, donde van a ser metabolizados. En el caso de la vía endógena, no son los lípidos de la dieta, sino son los lípidos que se sintetizan en el hígado. Tenemos aquí la formación de VLDL, que es una lipoproteína rica en triglicéridos endógenos. De la misma manera, al igual que los kilomicrones, van a viajar a través del torrente sanguíneo a los distintos tejidos, músculo adiposo, donde se van a hidrolizar los ácidos grasos, y el remanente que quede de este VLDL es conocido como IDL, y este IDL va a tener dos caminos. Va a ir al hígado hacia metabolizarse, o se va a convertir en una molécula rica en colesterol, que es el LDL.
El LDL puede venir entonces de, de la conversión del IEDL, de este remanente de VLDL, o también el LDL puede ser sintetizado directamente del hígado. Este LDL, como les había mencionado, va a ir hacia los tejidos extrahepáticos, perdón chicos, hacia los tejidos extrahepáticos, para que allí puedan captar el colesterol que tiene este LDL, ¿no? Ofrece el colesterol, como va del hígado hacia los tejidos extrahepáticos. Y el HDL vendría a tener la función o el transporte reverso porque recoge el colesterol de los tejidos extrahepáticos y los lleva al hígado. Por eso el HDL también se le conoce como el responsable del transporte reverso de colesterol, ¿no? Porque tiene una función reversa a la que tiene la LDL. Entonces, cuando nosotros hablamos de dislipidemias, estamos frente a cualquier alteración en los niveles séricos de colesterol y triglicéridos. Aquí las dislipidemias pueden ser de tipo primarias, donde básicamente son alteraciones genéticas en el metabolismo de los lípidos, de las proteínas. Generalmente estos pacientes tienen antecedentes familiares de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia en la familia. Puede haber también enfermedad cardiovascular temprana en estos pacientes y son raras en realidad las dislipidemias primarias, ¿no? Lo más frecuente son las dislipidemias secundarias. ¿Secundarias a qué? Vamos a tener secundarias primero, obviamente, a un estilo de vida no saludable, es decir, a una alimentación rica en grasa, rica en carbohidratos, al sedentarismo, ¿no? Que es lo más frecuente generalmente. Puede ser también secundaria a ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes mellitus. La diabetes mellitus se asocia con aumento de triglicéridos y disminución de colesterol HDL. El hipotiroidismo, por ejemplo, el hipotiroidismo se asocia principalmente a incremento de colesterol, ¿no? O puede ser secundario también al uso de ciertos fármacos, como por ejemplo los glucocorticoides que pueden generar ciertas alteraciones también a nivel de los lípidos. En cuanto a los tipos de dislipidemias, básicamente van a estar determinados por el lípido que se encuentra incrementado. Entonces vamos a tener aquellos casos en donde solamente esté incrementado el colesterol, que se van a denominar hipercolesterolemia, donde aquí yo les sugiero que más que evaluar el colesterol total, lo que hay que evaluar aquí es el colesterol LDL, ¿no? El que conocemos como colesterol malo. Entonces hablamos de hipercolesterolemia cuando hay un incremento en los valores de colesterol LDL. Y los valores normales de colesterol LDL que se esperan encontrar en una persona van a depender del riesgo cardiovascular de esta persona. De esta manera, si nosotros tenemos una persona que tiene un bajo riesgo cardiovascular, es decir, no tiene sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, es decir, no es obesa, no es hipertensa, no es diabética, no fuma esta persona, entonces en ese caso el colesterol LDL puede ser hasta 130. Ese es el valor normal. Eso quiere decir que si esta persona que no tiene factores de riesgo cardiovascular tiene un colesterol LDL mayor de 130, entonces hablaremos de una hipercolesterolemia. Si la persona tiene factores de riesgo cardiovascular, es decir, por ahí es hipertenso, es diabético, fuma, es obeso, entonces yo hablaré de hipercolesterolemia cuando el colesterol LDL sea más de 100. Y si la paciente ya ha tenido una enfermedad cardiovascular, es decir, por ejemplo, el paciente ha tenido infarto agudo de miocardio, ha tenido un ACV o ha tenido o tiene enfermedad arterial periférica, se considera hipercolesterolemia cuando el colesterol LDL es más de 70. Entonces, el valor por el cual yo voy a decir que un paciente tiene el colesterol LDL elevado dependerá del riesgo cardiovascular que tenga este paciente. Mientras más alto sea el riesgo, entonces el punto de corte para hablar de hipercolesterolemia será mucho menor, como ustedes ven, ¿no? En el caso de la hipertrigliceridemia, en este caso va a ser, sí, general para todos por igual, y vamos a hablar de hipertrigliceridemia cuando haya un incremento de los niveles de triglicéridos por encima de 150. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que
Cuando los triglicéridos se elevan más de 500, entonces estamos frente a una hipertrigliceridemia severa. Y esto es importante porque la hipertrigliceridemia severa aumenta o incrementa el riesgo de que una persona sufra una pancreatitis. Entonces es importante también tener en cuenta porque el manejo será mucho más agresivo en este tipo de pacientes, ¿no? En el caso de que se eleven el colesterol LDL y los triglicéridos al mismo tiempo, entonces se hablará de una dislipidemia mixta, ¿no? Dislipidemia mixta se considera cuando se elevan el colesterol LDL, cuando se elevan los triglicéridos y muchas veces vamos a ver asociado también una disminución de colesterol HDL, que es el colesterol bueno, ¿no? En el caso de disminución del colesterol HDL, nosotros consideramos colesterol HDL bajo cuando en el varón este colesterol HDL es menos de 40 y en la mujer cuando es menos de 50. Acuérdense que tener un colesterol HDL bajo implica que no haya este transporte reverso de colesterol. Por tanto, un colesterol HDL bajo es también o supone un alto riesgo cardiovascular. En cuanto al tratamiento de las dislipidemias, ustedes van a tener principalmente estos grupos farmacológicos, estatinas, fibratos, y van a también haber otros fármacos menos usados. En el caso de las estatinas, básicamente lo que van a hacer estos fármacos son inhibir a una enzima que es la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que es la enzima importante e indispensable para la síntesis de colesterol. Eso quiere decir que al inhibir esta enzima, las estatinas tienen como efecto disminuir los niveles de colesterol, ¿no? Estas estatinas, las más conocidas, como ustedes ya deben haber escuchado, van a ser, por ejemplo, la atorvastatina, la rosuvastatina o la simvastatina, ¿no? ¿En qué casos un paciente con hipercolesterolemia va a necesitar de tratamiento con estatinas? Entonces, cuando ustedes están frente a un paciente con hipercolesterolemia, igualmente tienen que ver ustedes los factores de riesgo cardiovascular que tengan asociado a este paciente, ¿no? Si mi paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, y su colesterol LDL, ¿no? Tiene un colesterol LDL que se encuentra mayor o igual a 190, en ese caso mi paciente va a necesitar tratamiento con estatinas, ¿no? Cuando tiene el colesterol LDL mayor o igual a 190 y no tiene algún otro factor de riesgo cardiovascular, yo tengo que de todas maneras dar estatinas. Si mi paciente tuviera el colesterol LDL entre 130, que dijimos que era el tope para hablar de hipercolesterolemia, y 190, en este grupo de pacientes que no tienen factores de riesgo cardiovascular, yo podría decir, bueno, primero intentemos dieta y ejercicio y si no mejora, pasamos a las estatinas. ¿En quién más voy a dar estatinas? Voy a dar estatinas en el paciente que tenga factores de riesgo cardiovascular y que obviamente su colesterol LDL no esté en metas, es decir, el colesterol LDL sea mayor de 100. Estos también van a ir estatinas. Eso significa que, por ejemplo, un paciente diabético o hipertenso que tenga un colesterol LDL de 120, 130, 150, necesita tratamiento con estatinas. No voy a decirle a este paciente diabético, no, primero dieta y luego estatinas. No, en este caso siempre va a darse estatinas. ¿Para qué? Para disminuir los niveles de colesterol y de esa manera disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? Esta vendría a ser una forma de prevención primaria, porque este paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, pero todavía no ha tenido un evento cardiovascular tipo infarto, tipo ACV. Pero si mi paciente ya ha tenido un evento cardiovascular, o sea, ya tiene enfermedad cardiovascular, entonces a este paciente que ha tenido ya un evento cardiovascular, yo le tengo que dar tratamiento con estatinas, ¿no? Como prevención secundaria, ¿no? Como prevención secundaria, porque ya ha tenido el evento, para poder lograr que el colesterol LDL siempre se encuentre en menos de 70. Siempre se encuentra en menos de 70. Entonces, vean, en estas situaciones es que yo voy a dar tratamiento con estatinas. Pacientes sanos, sin factores de riesgo cardiovascular, con un colesterol LDL muy elevado, mayor o igual a 190, estatinas de arranque. Paciente con factores de riesgo cardiovascular que tiene un colesterol LDL más de 100, es decir, está en rango de hipercolesterolemia, estatinas de frente. O aquel paciente que ha tenido un evento cardiovascular
que yo le voy a dar estatinas y es una forma de prevención secundaria. En el caso de los fibratos lo que van a hacer básicamente es disminuir la síntesis de triglicéridos, por tanto son fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Aquí vamos a tener al gemfibrosilo y vamos a tener a todos los fibratos, como por ejemplo el ciprofibrato, el fenofibrato, el besafibrato, ¿no? ¿En quiénes yo voy a dar tratamiento con fibratos? Voy a dar tratamiento con fibratos a todos aquellos que tengan hipertrigliceridemia severa, es decir, triglicéridos más de 500. Cuando los triglicéridos estén más de 500, voy a dar fibrato siempre. Cuando los triglicéridos se encuentren entre 150 y 500, no, o sea, no estamos frente a una hipertrigliceridemia, yo voy a evaluar cada caso. Eso quiere decir que si mi paciente, por ejemplo, es un paciente de alto riesgo cardiovascular, podría tal vez yo intentar dar fibratos, ¿no? Pero podría considerarse también en este caso primero dieta y luego, si fracasa, dar fibratos. Una cosa muy importante en el uso de estatinas y fibratos es que ambas, tanto las estatinas como fibrato, tienen como efecto adverso o la presencia o la posibilidad de causar miopatía, que el paciente puede manifestar como mialgias, como debilidad muscular, y el daño más grave va a poder ser que el paciente haga rhabdomiolisis. Ahora, este riesgo es mucho mayor si yo combino estatinas con fibratos. Si yo combino estatinas, doy una atorvastatina, por ejemplo, y doy gemfibrosilo, se aumenta mucho más el riesgo de que haya miopatía. Es por eso que se debe intentar en lo posible evitar combinar estos dos medicamentos y yo voy a priorizar cuál es lo que debe o en qué debe recibir primero mi paciente, si tratamiento para el colesterol o tratamiento para los triglicéridos. Otros tipos de fármacos para el tratamiento de las dislipidemias, vamos a tener, por ejemplo, el ezetimibe, que lo que hace es disminuir la absorción de colesterol, o, por ejemplo, los famosos omega 3, que lo que hacen es disminuir los niveles de triglicéridos. En ambos casos son tratamientos coadyuvantes porque los tratamientos de elección para la hipercolesterolemia son las estatinas y para la hipertrigliceridemia los fibratos. Y para finalizar vamos a hablar acerca del síndrome metabólico. El síndrome metabólico va a estar en relación a un conjunto de anormalidades, que van a tener como efecto incrementar el riesgo de que una persona padezca diabetes o padezca enfermedad cardiovascular. El eje principal del síndrome metabólico, y esto ha sido pregunta de examen, es la insulinoresistencia o la resistencia a la insulina. ¿Y por qué se produce la resistencia a la insulina? Ya lo habíamos dicho, generalmente en relación a obesidad central, al incremento del perímetro abdominal, que va a estar determinado por el sedentarismo, hiperalimentación, genética, el medio ambiente, ¿no? Todo esto condiciona que mi paciente empiece a hacer resistencia a la insulina y tenga riesgo de hacer diabetes, hipertensión, dislipidemia y un estado protrombótico y proinflamatorio. Entonces aquí el eje principal en la fisiopatología del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. ¿Cómo se hace el diagnóstico del síndrome metabólico? Vamos a tener 5 componentes dentro del diagnóstico del síndrome metabólico. El primero a la cabeza va a estar la presencia de obesidad abdominal, que como les digo, los puntos de corte van a variar. Yo prefiero utilizar el punto de corte de ALAT, que como les mencionaba, me dice que se habla de obesidad abdominal en el varón cuando tiene un perímetro abdominal mayor o igual de 94, y en el caso de la mujer cuando es mayor o igual a 88 centímetros. El siguiente componente es la alteración de los niveles de la glucosa, que puede ser tanto prediabetes como diabetes manifiesta. El tercer punto va a ser la alteración de la presión arterial, generalmente cuando las presiones arteriales se mantienen por encima de 130/80. El cuarto punto va a ser el incremento de los niveles de triglicéridos por encima de 150, es decir, que el paciente tenga hipertrigliceridemia.
Y el quinto componente va a ser la disminución del colesterol HDL, que como ustedes saben va a depender de si es mujer o es varón. En el caso de la mujer se habla de colesterol HDL bajo cuando es menos de 50 y en el varón cuando es menos de 40. Entonces, estos componentes son los que van a marcar el diagnóstico del síndrome metabólico. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico del síndrome metabólico? Dependiendo de la entidad que ustedes quieren seguir, ¿no? Hay unos criterios que se llaman criterios de armonización, los cuales te dicen que se hace diagnóstico de síndrome metabólico con la presencia de 3 de estos 5 criterios, ¿no? O sea, puede tener, por ejemplo, el paciente alteración de la glucosa, alteración de la presión arterial e hipertrigliceridemia, y se habla de síndrome metabólico, ¿no? Y las otras asociaciones para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico es la que da la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes. ¿Ellos qué dicen? Como la resistencia a la insulina es el eje principal del síndrome metabólico y está en relación a la obesidad central, entonces para hacer el diagnóstico yo siempre voy a tener que tener obesidad abdominal, o sea, es un criterio obligatorio para la ALAT y la IDF, y a esta obesidad abdominal le voy a sumar 2 de los 4 criterios restantes. Eso quiere decir que para las asociaciones de diabetes, en este caso, lo que va a marcar es siempre obesidad abdominal, y a este se le puede sumar cualquiera de los otros o 2 de los otros 4 componentes para poder hacer el diagnóstico final de síndrome metabólico. Finalmente, cuando ustedes tengan un caso clínico, cuando les mencionen pacientes que tienen muchas o tienen varias de estas alteraciones, van a estar en relación o van a hacer mención a este síndrome metabólico. Entonces, para terminar algunos puntos claves, acuérdense de los grados de obesidad que siempre suelen preguntar. Tenemos 4 grados, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. El grado 1 va a ser aquel en el cual el índice de masa corporal va a estar entre 30 y 34.9 kilos por metro cuadrado. El 2 entre 35 y 39.9 kilos por metro cuadrado, y el grado 3 cuando sea mayor o igual a 40 de kilos por metro cuadrado, que es también conocida como obesidad mórbida. ¿Cuándo hago tratamiento de hipercolesterolemia? Acuérdense, siempre voy a dar tratamiento con hipercolesterolemia en las siguientes situaciones. Tratamiento farmacológico, ¿no? Cuando mi paciente no tenga factores de riesgo cardiovascular, pero tenga el colesterol LDL mayor o igual a 190. Ahí siempre voy a dar tratamiento farmacológico. Segundo punto, cuando mi paciente tenga factores de riesgo cardiovascular y su colesterol LDL esté elevado, es decir, sea mayor de 100, porque tiene factores de riesgo cardiovascular. Y finalmente, a todo paciente que haya tenido un evento cardiovascular como una forma de prevención secundaria para lograr que mi paciente tenga siempre un colesterol LDL menos de 70. Esta va a ser mi meta de colesterol LDL en el paciente que ya ha tenido un evento cardiovascular, o sea, ha tenido infarto, ACV o enfermedad arterial periférica. En esos casos tengo que dar de arranque tratamiento farmacológico para la hipercolesterolemia. ¿Y cuál es el tratamiento de elección para tratar a estos pacientes con hipercolesterolemia? El tratamiento de elección van a ser las estatinas, ¿no? Atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina. ¿Cuándo doy tratamiento farmacológico para la trigliceridemia? Voy a dar tratamiento farmacológico para la hipertrigliceridemia cuando los triglicéridos sean más de 500. Ahí siempre tengo que dar tratamiento farmacológico. Y acuérdense que el tratamiento de elección para la hipertrigliceridemia van a ser los famosos fibratos. Y finalmente, para terminar, ¿cuál es la base fisiopatológica del síndrome metabólico? La fase fisiopatológica para el síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado. Y no se olviden de ver el resto de videos de bajo rendimiento que también tienen ahí en el campo.